Hola y bienvenidos a Tucua. Yo soy Daniel Jiville. La hiperuricemia asintomática es una condición muy común sobre la cual se ha derramado mucha tinta, específicamente en relación a su manejo. En este episodio discutiré cuál es el impacto clínico de la hiperuricemia asintomática, tocaré brevemente su fisiopatología y contribuiré a confundirlos en relación a su tratamiento. La hiperuricemia se define clásicamente como la elevación de la concentración de urato en sangre más allá del umbral de solubilidad. Actualmente el tratamiento de la hiperuricemia solo se recomienda en personas que tienen afecciones establecidas, como la gota. Sin embargo, las personas con hiperuricemia asintomática también corren el riesgo de desarrollar una variedad de otras afecciones que incluyen hipertensión, enfermedad renal aguda y crónica, obesidad, síndrome metabólico, hígado graso y diabetes mellitus. Aunque históricamente se pensaba que la hiperuricemia se desarrollaba secundaria a estas condiciones, la evidencia sugiere que la hiperuricemia precede a estas enfermedades. En Japón, la terapia de reducción de urato ya se recomienda para individuos con concentraciones de urato sérico mayor a 8 mg por decilitro. En este episodio, el término genérico ácido úrico se usa para describir al producto final del catabolismo de la purina en humanos. El ácido úrico es un producto de degradación de purinas generado a partir de la descomposición de la guanina o de la adenina, y compuestos que contienen purina como los ácidos nucleicos y el trifosfato de adenosina. El ácido úrico también se puede generar a partir de ribosa 5-fosfato mediante una serie de reacciones enzimáticas. La uricasa, también conocida como urato oxidasa, es una enzima hepática u ocasionalmente renal que degrada el ácido úrico y lo convierte en 5-hidroxilurato y finalmente en alantoína. La excreción de ácido úrico es el medio principal para eliminar el exceso de nitrógeno. De hecho, se ha propuesto que la pérdida de la uricasa funcional en especies como los seres humanos proporcionó un beneficio evolutivo que permitía vivir en ambientes terrestres y marinos. La uricasa también está ausente en los homínidos. La pérdida paralela de la uricasa durante el Mioceno medio sugiere fuertemente que esta pérdida proporcionó una ventaja en la selección natural en ese momento evolutivo. Además, el gen SLC22A, que codifica el intercambiador de aniones de urato 1 o URAT1, un transportador de urato, coevolucionó junto con estos cambios, dando como resultado una afinidad mejorada de URAT1 para permitir un mejor control en el aumento de las concentraciones de urato en suero. Los humanos excretan nitrógeno excesivo en forma de urea. La estructura química del ácido úrico es similar a la cafeína y por lo tanto el ácido úrico podría tener efectos sobre el rendimiento mental, los impulsos, el tiempo de respuesta y la impulsividad. En segundo lugar, el ácido úrico puede funcionar como antioxidante y por lo tanto podría bloquear los efectos del estrés oxidativo asociado con el envejecimiento y el cáncer. La pérdida de uricasa proporcionó una ventaja de supervivencia debido a la capacidad del ácido úrico para regular la presión arterial, estimular las reservas de grasa y glucógeno y estimular la gluconeogénesis. En ausencia de uricasa, los riñones y el intestino se convirtieron en los sitios principales de excreción de ácido úrico. La mayor parte del urato, 2/3, se excreta en los riñones, en gran parte por una serie de transportadores en los túbulos proximales, de los cuales el transportador de glucosa 9, GLUT9, URAT1 y ATP, subfamilia G del miembro de cassette de unión 2, o ABCG2, son especialmente importantes. Parte del urato, 1/3, también pasa al intestino a través de transportadores GLUT9 y ABCG2, donde el ácido úrico es degradado por las bacterias uricolíticas. Estas vías de transporte son bastante efectivas y las personas que comen dietas nativas, es decir, no occidentales, tienden a tener bajas concentraciones de urato sérico, de 3 a 5 mg por decilitro en promedio. La ausencia de uricasa solo produce un ligero incremento en el urato sérico de 1 a 2 mg por decilitro. Las variantes genéticas adicionales en genes que codifican transportadores de urato o enzimas involucradas en el mecanismo del ácido úrico pueden modificar estas concentraciones séricas de urato. Y los factores ambientales también pueden contribuir a la hiperuricemia, por ejemplo, una dieta occidental, alto consumo de fructosa, de purinas, alcohol, obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, algunos medicamentos como las tiazidas o los diuréticos de asa y la enfermedad renal crónica.
Una de las consecuencias en el aumento en las concentraciones séricas de urato es un mayor riesgo de presentar gota o cálculos renales de urato y lesión renal aguda por cristaluria de urato. La prevalencia mundial varía del 0.1 al 10%, dependiendo de la serie que se lea, y aumenta en los países desarrollados. Los pacientes con gota y o hiperuricemia comúnmente presentan cálculos renales derivados de ácido úrico, e incluso pueden presentar cálculos de calcio en los que el nido inicial proviene de la deposición de cristales de urato. Otra desventaja de la inactividad de la uricasa es que el sistema excretor renal no está adaptado para aumentos repentinos y grandes en la excreción de urato que pueden ocurrir, por ejemplo, después de la liberación de DNA y RNA durante la lesión tisular o la lisis tumoral. Las concentraciones de urato también pueden aumentar en el contexto de la deshidratación y los bajos volúmenes de orina, lo que lleva a mayores concentraciones que pueden dar lugar a la formación de cristales de urato. Las altas concentraciones de urato urinario también están asociados a lesiones tubulares. Hay evidencia que sugiere que el ácido úrico también podría tener un papel en los trastornos inflamatorios crónicos como la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus, la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Aunque los estudios piloto de terapias reductoras de urato a menudo sugieren que tales terapias son beneficiosas en individuos hiperuricémicos con trastornos metabólicos o renales, los ensayos generalmente inscriben a un número limitado de participantes. A menudo los ensayos no son cegados y los efectos beneficiosos son típicamente modestos o ausentes. Sin embargo, en metaanálisis se ha respaldado en gran medida el beneficio potencial de la terapia de reducción de urato en individuos con hipertensión o enfermedad renal crónica. La inflamación condicionada por los cristales de urato puede mediarse por dos mecanismos. Uno, dependiente de un complejo molecular llamado inflamasoma, pero también están aquellos mecanismos que son independientes al inflamasoma y que contribuyen a la inducción de la secreción de citocinas proinflamatorias. Finalmente, el urato soluble también es capaz de producir daño por sí solo. Los cristales de urato monosódico activan la respuesta inmune innata al activar las vías del inflamasoma, lo que resulta en la liberación de interleucina 1 beta. Los mecanismos independientes del inflamasoma también son posibles contribuyentes a la inducción de la secreción de citocinas mediado por cristales de urato. La activación del inflamasoma puede ser inducida por muchos tipos de estímulos, que parecen señalizarse a través de mecanismos como flujo iónico, daño lisosómico, especies reactivas de oxígeno y la disfunción mitocondrial. El infiltrado inflamatorio, caracterizado por leucocitos polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, comúnmente ocurre de forma independiente a la activación del inflamasoma. En la gota, aunque la activación del inflamasoma inducida por cristales de urato monosódico puede mediar en las etapas iniciales de la inflamación, este proceso probablemente sea de corta duración, ya que el cuadro clínico posterior de la gota se caracteriza por la inflamación y la infiltración desenfrenada de neutrófilos en las articulaciones afectadas. Se presume que los NETs de los neutrófilos contribuyen a la tolerancia local hacia los cristales de urato monosódico restantes, ya que los NETs agregados y la posterior formación de granulomas promueven el desarrollo de depósitos tofáceos y la remodelación tisular. Aunque la investigación de los efectos del urato en la activación de las células inflamatorias inicialmente se estudió bajo los efectos del ácido úrico cristalino, estudios más recientes han encontrado que el ácido úrico soluble tiene muchos efectos proinflamatorios y prooxidativos en el ambiente intracelular. El ácido úrico soluble puede funcionar como antioxidante al eliminar especies reactivas de oxígeno y radicales libres. Sin embargo, la reacción del ácido úrico con el peroxinitrito también puede generar radicales libres. El ácido úrico también puede formar radicales durante su reacción con la mieloperoxidasa. Por otra parte, dentro de las células, incluyendo dentro de las células musculares, lisas o vasculares, las células endoteliales, los adipocitos, los hepatocitos y las células de los islotes pancreáticos y células tubulares renales, el ácido úrico tiende a presentar propiedades prooxidativas. El aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno puede conducir a una señalización proinflamatoria, como la activación de las proteínsinasas activadas por mitógeno o MAP sinasas, y esto es un estímulo bien conocido para la activación del inflamasoma.
Las células mononucleares en la sangre periférica y los monocitos seleccionados con ácido úrico se ha visto que promueven la liberación de interleucina 1 beta en respuesta a lipopolisacáridos, y ácido úrico soluble puede afectar al estado de oxidorreducción de las células, pero estos efectos podrían restringirse a algunos tejidos y particularmente aquellos en los que los monocitos son menos susceptibles a la señalización proinflamatoria dependiente de especies reactivas de oxígeno inducidas por ácido úrico que en las células no mieloides. El ácido úrico soluble también se ha relacionado con la activación del inflamasoma NLRP3. Altas concentraciones de ácido úrico pueden tener efectos proinflamatorios en diversos tejidos u órganos. La interacción entre el inflamasoma y la autofagia en el procesamiento posttraduccional y liberación de interleucina 1 beta se cree que es un mecanismo que explica algunos de los efectos mediados por urato soluble. De hecho, en células mononucleares humanas primarias in vitro, el aumento de concentraciones de ácido úrico provoca un cambio en la producción de interleucina 1 beta en relación con el antagonista del receptor de interleucina 1. Esta producción de interleucina 1 beta tiende a incrementarse y la interrupción de la autofagia se ha relacionado con este incremento en la producción de interleucina 1 beta a través de varios mecanismos, incluyendo la activación del inflamasoma, la regulación positiva de interleucina 1 beta, la transcripción de interleucina 1 beta y la disminución de prointerleucina 1 beta y su degradación por autofagolisosomas. Un sensor inmunometabólico, la AMP sinasa, monitorea las variaciones en la relación entre AMP-ATP o la relación ADP-ATP y promueve procesos catabólicos en respuesta a relaciones crecientes indicativas de niveles de ATP decrecientes. La señalización de AMP sinasa se mostró inhibida por altas concentraciones de ácido úrico en el hígado. El fármaco antidiabético oral metformina, un inductor conocido de AMP sinasa, rescata algunos de los efectos del ácido úrico en las células musculares y en las células hepáticas, incluido el rescate de la resistencia a la insulina inducida por el ácido úrico y la oxidación de los ácidos grasos respectivamente. El concepto general detrás de la inmunidad innata entrenada se refiere al hecho de que una exposición inicial de las células a un estímulo puede promover cambios en el programa transcripcional de estas células a través de la remodelación epigenética, lo que puede conducir a un aumento en las respuestas inflamatorias tras estímulos posteriores. Derivado de esto, los estudios de pacientes con hiperuricemia han demostrado que el aumento de las concentraciones séricas de urato se asocia con signos de inflamación, como un mayor número de leucocitos, mayores niveles de proteína C reactiva y mayores cantidades de citocinas circulantes involucradas en respuestas inmunes innatas, tales como interleucina 6, antagonista de receptor de interleucina 1, TNF e interleucina 18. Al igual que en otras afecciones autoinflamatorias, las células inmunes innatas de pacientes con gota producen más citocinas en respuestas a estímulos ex vivo que las células inmunes innatas de individuos sanos. Estas observaciones refuerzan la idea de que el ácido úrico soluble es un modulador silencioso de monocitos que por sí solo no tiene efectos notables sobre la producción de citocinas inflamatorias in vitro o in vivo, pero que promueve la producción durante los desafíos posteriores. Para concluir, recordemos un par de conceptos básicos clínicos. Primero, la hiperuricemia es una condición metabólica relativamente común, aunque solamente una minoría de los pacientes con hiperuricemia, 10 al 15%, desarrollan gota sintomática. En segundo lugar, cuando se resuelve un ataque, los cristales aún permanecen en los tejidos, la gota intercrítica, lo que podría contribuir a una respuesta inflamatoria sistémica de bajo grado en ausencia de síntomas. Además, hasta el 15% o más de las personas con hiperuricemia tiene depósitos de cristales sin síntomas. Por lo tanto, ni la hiperuricemia ni los depósitos de cristales de urato monosódico son suficientes para desencadenar una inflamación completa. Sin embargo, el paralelismo entre los efectos del ácido úrico soluble y el ácido úrico cristalino en las respuestas proinflamatorias es notable y sugiere la implicación de un estado proinflamatorio que podría implicar efectos locales y sistémicos. La hiperuricemia es un potente predictor de obesidad, síndrome metabólico, hígado graso y diabetes. La reducción de las concentraciones de ácido úrico podría tener efectos beneficiosos en relación a estas enfermedades. La hiperuricemia sintomática es una anormalidad metabólica que se asocia con un alto riesgo de enfermedades cardiometabólicas y el ácido úrico tiene un papel proinflamatorio en estas afecciones.
Tanto el urato cristalino y el urato soluble pueden promover la inflamación metabólica, pueden activar la inmunidad innata y pueden desencadenar vías epigenéticas que amplifican las respuestas proinflamatorias. Estos hallazgos desafían el concepto de hiperuricemia como un espectador inocente y aumentan la posibilidad de que las condiciones en las que está presente la hiperuricemia puedan beneficiarse no solo de las terapias reductoras de urato, sino también de las terapias que se dirigen a varios aspectos del sistema inmune, incluida interleucina 1, autofagia y modificadores epigenéticos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.